Sí, bueno, en principio te digo lo siguiente, acabamos de sacar una publicación sobre este tema. Se llama Minería, Conflicto Social y Diálogo, que es una sistematización de la experiencia que hemos tenido de intervención como terceros imparciales en cuatro territorios donde existe actividad minera, ¿no? En distintas fases de desarrollo del proyecto, ¿no? Dos en la zona de Cusco, los cuatro son en zona andina, ¿no? Un proyecto ya de explotación de hace más de 30 años, la mina de Tintaya, donde trabajamos más como facilitadores y capacitadores de las comunidades. Luego, un proceso dialogado y negociado para obtener la licencia social entre una empresa minera junior canadiense y la comunidad local, que era justamente este tipo de casos. La comunidad extraía artesanalmente tierras para venderle a una copiadora y al final pactaron la formalización de estas actividades y la concesión de una cuadrícula en favor de la empresa. Y el día de hoy la empresa ya está en una fase de construcción del campamento, se está reubicando a la comunidad y bueno, sin decir que hay una relación perfecta, hay una relación mucho más fluida, ¿no?, que antes. Este es el proyecto minero Constancia, en la provincia de Chumbivilcas, en el Cusco, casi 4.000 metros de altura, en ambos casos. Luego tenemos otro caso que está al norte del país, en una zona andina, en un valle muy hermoso, que es la Granja. Ahí la altura no es tan agresiva, es de 2.300 metros. No es población quechua hablante como en los otros dos casos. Y ahí nosotros estuvimos casi 2 años dirigiendo un proceso de diálogo entre la empresa y las comunidades para justamente fortalecer el desarrollo local de las comunidades. El día de hoy ya están hablando acerca de lo que es la compra de tierras y me imagino que si todo avanza, pues en 1 o 2 años se estará construyendo el campamento, ¿no? En todos estos escenarios las comunidades nunca se han opuesto a la minería, más bien la han visto como una posibilidad de desarrollo, ¿no? Y el otro caso, a ver, ¿cuál era el cuarto caso? Las Bambas, que es una zona andina también casi cercana a los 4.000 metros, entre una gran transnacional, Extrata, y las comunidades también quechohablantes de la provincia de Cotabambas. Allí, bueno, el diálogo no se dio de la manera que nosotros inicialmente pensamos. Ahí más bien lo que se ha logrado son negociaciones bilaterales entre la empresa y cada comunidad y bueno, el día de hoy ya están entrando en una fase mejor dicho, ya están construyendo el campamento y bueno, hay una serie de procesos que generan ciertas tensiones entre las partes, ¿no? ¿Qué lecciones podemos extraer de toda esta dinámica? Bueno, número uno, que sin voluntad no se puede hacer nada. Yo creo que esa es una verdad de perogrullo. Bueno, la primera, creo yo, ante todo, es una verdad de perogrullo, decía, que tiene que ver con la voluntad, ¿no? Si no hay una genuina voluntad de apostar por este tipo de procesos de diálogo o de negociaciones más dialógicas, que generen una base de confianza, un buen espacio de escucha, de empatía entre las partes, pues esto no camina, ¿no? Y eso lo hemos podido constatar. Donde ha habido esta genuina voluntad, los procesos pueden haber tenido sus subidas, bajadas, avances, retrocesos, pero al final se consolidaron, ¿no? Luego, creo que también es importante el tema de hacer un diagnóstico de condiciones. ¿Existen realmente condiciones como para impulsar procesos de diálogo entre los actores? A veces pensamos que tan solo convocarlos, juntarlos y decir ya entremos en el proceso de diálogo es suficiente y creo que no. Así como se hacen líneas de bases para distintos proyectos, hay que pensar en que los procesos de diálogo de mediano y largo plazo son también proyectos y hay que hacer una línea de base y determinar si existen las condiciones mínimas, las voluntades, los recursos,
los conocimientos mínimos para entrar en este tipo de aventura, porque en realidad, como algún colega dice, ¿no? Todos saben más o menos a qué se meten, pero nadie sabe cómo va a salir de esto, ¿no? Entonces hay que hacer un diagnóstico y luego lo que se necesitan, aparte de la voluntad, es mucha perseverancia, pero también en paralelo muchos recursos. Hacer una gestión del diálogo implica recursos, y estoy no solo hablando de recursos económicos, sino a veces de recursos adicionales, como capacitar a las partes, eso lo he visto. Cuando entro yo en un proceso y las partes están previamente capacitadas, la cosa fluye muchísimo más, y eso es lo primero a veces que nos olvidamos de hacer. En otros espacios de mediación, no de diálogo, también donde he podido trabajar, cuando he capacitado a las partes, ha sido mucho más fácil porque hemos creado un discurso de base mínimo entre ellos, capacitación en lo que es diálogo, negociación, comunicación. Algo que también ayuda mucho es tener un grupo de personas que conformen una suerte de comité directivo, ejecutivo del proceso de diálogo, que se reúnan continuamente a ver qué está pasando, cómo fortalecer el proceso, hacia dónde vamos, etcétera. Y también definir las reglas del proceso, ¿no? Probablemente la primera sesión es justamente la sesión dirigida a eso. Nosotros en nuestra metodología le dedicamos al menos un día a que las partes se reúnan y definan absolutamente todo lo relacionado a reglas de este tipo de mecanismos, ¿no? Pero también hasta la visión política. ¿Cuál es el objetivo de este espacio de diálogo? ¿No? ¿Qué es lo que esperamos lograr? ¿No? ¿Qué expectativas hay? ¿Quiénes deben participar? ¿A quiénes representan? ¿Nos estamos olvidando de alguien? ¿Quiénes deberían ser convocados posteriormente? Las reglas de juego, ¿cuál es la agenda? ¿No? Es decir, son como 20, 25 preguntas que les hacemos y que deben ser construidas de modo conjunto. Y una vez que tenemos esa suerte de hoja de ruta procedimental, ya podemos entrarle a la agenda de discusión, ¿no? Sin eso estamos bajo la sombra de navegar pues en aguas turbias, sin dirección, sin brújula. Y lo último que se merece un proceso de esta naturaleza es pues que sea conducido de modo tan informal, ¿no?